46 minutes and 13 seconds up on the big scoreboard. The evidence there for us to see. We just switch back quickly there to Kozanovsky. He's actually in second place at the moment. And the piece of the course, in fact, that's the Mexican. I do beg his pardon. Head of this man. I must say that after walking 50 kilometers, he still looks in great shape. Mercenario takes the silver medal. ¿Qué tal, amigos de Influencers? Les saluda Roberto Valadez con muchísimo gusto desde la Perla Tapatía para todo el mundo con mi querido Pepe Pérez, que bueno, pues hoy estamos de plácemes realmente porque tenemos otra gran figura del deporte a nivel internacional, una leyenda porque ya ha escrito su nombre con letras de oro, no nada más en el deporte mexicano, sino a nivel internacional, igual que tuvimos a Jorge Lozano por acá en otro programa de Influencers. Entonces, mi Pepe, pues como los toreros, te cedo los trastes y adelante. Híjole, me daban ganas de hacerte un pase, ¿verdad? Pero no. Muchas gracias, querido Roberto. Bienvenidos y muchísimas gracias a toda la audiencia. Y hoy tengo el honor de presentar a un gran invitado que nos pues hace pues, el favor de acompañarnos hoy y compartir un poco de su historia. Él, para todos los que nos están escuchando el día de hoy en radio, que nos están viendo a través de Facebook, Carlos Mercenario, quien es nuestro invitado el día de hoy, Carlos Mercenario Carvajal, es un deportista que durante su etapa principalmente fue conocido por los éxitos en la marcha, en uno de los deportes que más éxitos dio a nuestro país en las justas olímpicas. Él inició, pues ya por aquellos de 1980, pues en varios deportes, ¿no? Como muchos, pues es un amante del deporte, no solamente en la parte de la marcha, de la caminata, sino que él particularmente también practicó fútbol americano, polo acuático, y en 1982 tuvo su primera competencia internacional ya en Barbados, y en 1986 ya realiza una de sus primeras hazañas con la mejor marca en 20 kilómetros, con un tiempo de 1:22:33 en Quebec, allá en Canadá. Ya nos platicará un poquito, porque por esos ayeres estaba pues esta parte de la caminata muy impulsada por un gran maestro polaco que pues ya vamos a tener oportunidad de platicar en su momento con Carlos. Bueno, en la categoría junior, hasta marca, y ya en 1982 participa en sus primeros Juegos Olímpicos en Seúl, donde obtiene la séptima posición en 20 kilómetros, que me parece, Carlos, y ahí ya luego me dirás, es como que el inicio para los de marchas de 50 kilómetros o distancias más largas en 20 kilómetros, ¿no? Y luego se hacen especialistas. Fue 3 veces campeón mundial de caminata, que esto pues no cualquiera, es un mérito muy importante, y 3 veces campeón panamericano, ¿no? Él fue la primera y única medalla olímpica en 1992 en Barcelona, que además pues era tan esperada, teníamos esperanza de varias medallas en esos Juegos Olímpicos, y pues siendo la marcha de 50 kilómetros una de las últimas competencias que hay dentro del programa de los Juegos Olímpicos, nos supo a gloria. Ahí es donde, pues digamos, catapulta su carrera deportiva y lo marca, digamos, dentro de los anales de la historia del deporte mexicano. Y bueno, pues asiste a los Juegos Olímpicos del 96 hasta el 2008 ya como comentarista deportivo. Aquí diría que pues como el 5 copas, ¿no? En fútbol, aquí fuiste el olímpicos en temas deportivos, y tanto para la radio como para la televisión, y estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Marcha, director del deporte en el Estado de México, y pues obviamente estuvo a cargo de muchísimos programas de alto rendimiento en la CONADE. Fuiste director también deportivo de CardioHealth, un hospital que también se ocupa de apoyar a los deportistas, y obviamente pues eres miembro del Comité Olímpico Mexicano ya de manera permanente.
una historia de éxito. Este es el tema también de las conferencias que hoy Carlos Mercenario, en esta faceta de influencer, de esta faceta de comunicar su historia de éxito a la gente, actualmente está derramando pues esta historia en muchísimas personas, muchísimos jóvenes. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y me corriges si algo de lo que dije estaba fuera de lugar, pero es un honor tenerte por aquí, Carlos. No, muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Roberto. La verdad que qué completa presentación, estaba escuchando paso a paso y si quisiera encontrar el error, no lo encontré, todo muy completo. Muchas gracias por pues por platicar todo lo que en varios años va uno logrando, va uno pues sembrando y en su momento cosechando, sí, una carrera deportiva donde realmente yo empecé, como decías y decías bien en un principio, pues haciendo diferentes deportes. Yo recuerdo que hice fútbol americano a nivel infantil y me quedaba con muchas ganas de seguir practicando actividad física, de hacer algo, deporte organizado, competitivo, porque era solo en verano. Entonces era muy inquieto y pues se me hacía muy poquito que solo el deporte lo hiciera en verano, aparte del de la escuela, que he de reconocer que era relativamente poco. Tuve un buen profe que me inculcó más orden en lo que, a entender de que no puede ser todo. Luego recuerdo que pasaban al salón de clases, seguro les pasó a ustedes, si no igual parecido, donde para conformar los diferentes equipos, ¿quién quiere participar en voleibol? Yo levantaba la mano a todo, en básquetbol, en atletismo, correr. Entonces yo siempre levantaba la mano en todo. Y como una parte entusiasta era bien vista, pero después mi profe me dijo, mira, no puedes en todo, o sea, tienes que... Y me acuerdo, y ayer fui a casa de mis papás, que es donde está la primaria donde estudié, y pasé caminando, por cierto, con mi hermana. Le dije, mira, en esa esquina nos pusieron la medida del salto de altura, les digo que yo quería entrar a todo, y no mentiría si digo la distancia, pero seguramente era muy pequeña, 1.5 metros quizá, y me acuerdo que quedé muy frustrado y le contaba ayer a mi hermana, mira, ahí es donde pusieron la barra, la medida de salto de altura y no pude, me fui muy frustrado y quedaba poco tiempo de esa prueba a la salida, o sea, no me dieron tiempo de reclamar, de pedir una segunda Oye, Carlos, chance. ¿Sí? pero en matemáticas no te apuntabas. En matemáticas nada más lo necesario. Sí. Oye, y lo tuyo pues no era brincar, era marchar, Carlos. ¿Y cuándo haces, digamos, cuándo es que alguien te pesca o quién te dice que, oye, pues la marcha, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegas a este deporte? Mira, fíjate que precisamente ayer donde estaba por casa de mis papás fue mi segundo lugar donde viví, y antes de eso vivía cerca del Comité Olímpico por conscripto y periférico para los que ubican. Y bueno, en una zona de Ciudad de México, pues ahí muy concurrida. Entonces por ahí vivía y nos quedaba, yo creo que a menos de un par de kilómetros de casa el Comité Olímpico, y me metí a jugar ahí con mis amigos. Yo no entendía bien, estoy hablando como de los 12, 13 años quizá, no entendía bien qué era el Centro Olímpico, que creíamos que era como un deportivo y nos metíamos, pero nos colábamos. La verdad es que nos colábamos por la reja, recuerdo que estaban los barrotes y por ahí nos pasábamos, pero llevábamos nuestras cosas, o sea, éramos colados pero organizados. Okay. Iba con los otros muchachos mayores y yo los seguía, entonces me decían, tráete tus cosas. Bueno, no nos metíamos hasta la alberca a veces. Y cuando ya nos cachaban y nos preguntaba algún responsable, ¿quién es tu entrenador? ¿Quién es tu entrenador? ¿Con quién está nadando? Porque en la alberca tienes que estar con tu entrenador. Pues, y volteabas y decías, Pepe. Y en lo que iban a ver si de veras Pepe o Roberto estaban en la lista de entrenadores, pues ya nos habíamos echado a correr a la pista. Y así fue como empecé. Hice un poco de waterpolo y curiosamente cuando iba hacia la alberca, pasaba por la pista y veía a los de marcha que estaban dando vueltas, a los de marcha y a los fondistas,
y me les quedaba viendo antes de ir hacia el albergue. O sea, qué bárbaro, qué aburrido, porque me sorprendía mucho que antes de entrar ya estaban dando vueltas. Hacía el entrenamiento de waterpolo infantil a un nivel muy de pequeños. Salía del albergue y seguían dando vueltas. Entonces así fue como empecé a ir al CEDO. Después se deshizo ese equipo de polo acuático, de waterpolo, y me invitaron a atletismo, a correr y caminar. Alguien me dijo, oye, ¿puedes caminar con cierta facilidad? Por eso es que te recomendamos que te quedes solo, y ya empezaba a entender, ¿no? Que no podías hacer todos los deportes. Y me quedé en la marcha. Tuve una competencia relativamente pronto que fue reveladora para mí, y ya ahora entiendes otras cosas, ¿no? Le Cuando vieron de niño, al pollo. sí, cuando haces cosas normal y que te das cuenta que para los otros no son tan normales, es que tienen cierta facilidad para ese algo. Así Claro. es. Yo siempre traté de ser artista, mi estimado, y a mí nunca me pescaron. Y como bien dices, pues ya hay que tener algo de talentito para entrarle a esos niveles. Pero hay muchos con talento y en aquel tiempo quizá tú ya habías escuchado hablar de Bautista o de algunos otros marchistas importantes del deporte mexicano. ¿Sí reconocías esto como un semillero en México, Carlos? Y la anécdota fue así, ya me había decidido solo entrenar marcha, ya estaba entrenando marcha, y no era fácil en el sentido de, pues sí hacías un poco de esfuerzo adicional comparado contra tus compañeros o no con tus compañeros que solo estudiaban. Yo recuerdo que salía de la secundaria y decía, qué fácil solo ir a hacer mi tarea. O sea, yo mismo me daba, en ese momentito de decisión de que ir a casa o ir al CEDOM, al Centro Olímpico, yo los veía, se quedaban a echar una cascarita de básquet, y yo decía, ay, qué padre, nada más tienen que ir a casa a comer. Decía, nada más la tarea, fíjate, cómo te... Y bueno, Claro. pues agarraba camino, y recuerdo que de esos días, porque hay que decirlo, que te da pereza, te prefiere, o es más fácil ir solo a casa. Y recuerdo que iba así, me llevaba a mi mamá, y lo digo con mucho gusto. No solo no me da pena, lo digo con mucho orgullo, porque bueno, pues las mamás eran y son ahora choferes, cocineras, etcétera. Iba yo comiendo en el trayecto de la secundaria al Comité Olímpico, y pues algo cansado de lo de la escuela, y en una tarde que era a las 4 de la tarde, el entrenamiento me acuerdo perfecto, estaba así viendo frente a mí, así en esta posición, así, frente a mí estaba la pista, y pues llega un momento que así te preguntas, ahora lo entiendo así, ¿qué hago aquí, no? O sea, ya para empezar, pues, pudiendo estar cómodamente en mi casa, sí me lo pregunté. Y estaba ahí el profe, por cierto, estaba viendo como diciendo, a ver a qué horas empiezas, llegué temprano. Le digo, oiga, profe, contestando la pregunta, ¿no? Oiga, profe, ¿quién es el campeón mundial de 20 kilómetros? Yo ya sabía que había dos pruebas olímpicas, 20 y 50. 50. Y sigue viendo hacia el frente, hacia la pista. Me dice, ¿ves ese que va caminando ahí? El que va ahí de rojo. Sí, profe. Ese es Ernesto Canto, es el campeón mundial de 20 kilómetros. Dije, wow, yo no sabía que era mexicano, yo iba entrando. Sí había oído, como bien decías, que Daniel Bautista, que fue el campeón olímpico en 76 en Montreal, 70. y luego Ya. en Montreal, sí, y luego dije, bueno, en 20, pensé yo, no dije, pensé, pero ¿quién será de 50? Dijo, profe, ¿y el campeón mundial de 50 quién es? Dije, dijeron los españoles, dije, lo voy a pillar. Y dije, ¿el de 50 quién es, profe? Me dice, mira, ¿ves ese que está allá? Ese bigotón que va ahí caminando, sí, sí lo veo. ¿Es el de bigotón? Sí, el de bigotón. Don Galleto. Ese mismo, Raúl González, él es el campeón mundial de 50 kilómetros. Entonces, aunque niño, fíjense que me quedé así. Wow. Estoy en un deporte donde México es ganador, a mi manera de niño, pero entendí que aquí México es ganador. Entonces, ese fue el momento donde dije, yo aquí me quedo. Y hay un evocare, ¿no?
ahora lo cuento en las conferencias. Cuando tú, el llamado interno, ¿no? Lo que es el evocare, cuando alguien pudo haber llegado conmigo al Centro Olímpico y sentir muy diferente que yo y quedarse o no quedarse. Yo recuerdo que cuando entré y vi la pista, primero la alberca me llamaba como juego, pero vi la pista y yo sentí algo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta, insisto, ahora lo entiendo así, pues que eso me iba a apasionar, me llamó la atención. ¿Llegaste a pensar en ese momento, Carlos, en Juegos Olímpicos, decir, ganar una medalla, me gustaría en ese momento? Sería una mentira, pero sí me acuerdo que antes de eso estábamos en una comida familiar y yo le jalaba el saco a mi papá. Yo estaba viendo la tele, le jalaba el saco para que me hiciera caso y le decía, mira papá, yo quiero ser de esos que yo quiero ir ahí. Y me dice, hijo, ahí los que están son los mejores del mundo, eran los Juegos Olímpicos. Wow. Estábamos de vacaciones de verano. Eso sí me acuerdo, fíjate, Roberto, que le dije, yo quiero ser de esos o yo quiero ir a los Juegos. Y ya no me hacía caso porque él estaba platicando. ¿Se acuerdan ustedes que antes me voy a oír con un comentario como viejito, que antes tus papás con una mirada te decían cállate y siéntate? Sí, No sí. necesitaban hablar. Pues me mandó estoy hablando Oye, con te hizo mayor. el cambio de luces, ¿verdad, Carlos? Te hizo cambio de Nada más. luces y vamos. Sí. Y ya la tercera que me dice, bueno, mira, aquí no, ahí van de todas partes del mundo y van los mejores, como diciendo, no estés molestando. Y entonces, sí, mentiría, Roberto, Pepe, que yo ahí dije, quiero ir a Juegos Olímpicos o quiero ganar una medalla, no. Pero en esa ocasión yo dije, sí, a mí me gustaría ir ahí, no sé, me llamó la atención. No, pero fíjate, desde ahí mismo vas forjando tu sueño, ¿no? Porque aunque de una manera a lo mejor muy inconsciente, ahí, Pepe, pues vas fincando el paso, ¿no? Hacia allá. Es que es un común Sí, denominador también, Carlos, que hemos escuchado en la gente que ha tenido éxito, que llegan esos, como dices, llamados vocacionales, evocares, como lo quieran llamar. Y realmente lo curioso es que los que más se ven con ese éxito son justamente los propios personajes, porque alrededor de ellos pues se suscitan una serie de desconfianzas o de normalización, ¿no? Como decir, bueno, pues, ¿por qué lo vamos a ver de otra forma, no? Como hijo, como etcétera. Y no es por mal, pero el que trae esa mentalidad, pues es un asunto, como bien lo comentaste, natural. Y yo, no sé, ahorita recordé también, lo comentaba en tu presentación, el nombre de un polaco, Jerzy Hausleber. sí, No sé si nuestro es entrenador. también parte también fue entrenador tuyo. ¿Qué tanto impactó este señor dentro pues, el éxito de la caminata mexicana, no más allá de las cualidades ya técnicas y físicas del mexicano? ¿Qué tanto impactó su influencia en ustedes? Mucho, era un verdadero profesional en toda la extensión de la palabra. Él era, primero que era un entrenador por vocación y tenía además de una gran formación académica, él nació en un pueblo de Polonia que estaba justo en la frontera entre Rusia y Polonia que se llama Gdańsk. Era un puerto astillero, entonces vivió dificultades grandes porque alguna vez lo dominaba Alemania y alguna vez lo dominó Rusia. Entonces, cuando no estaban aplastados, estuvieron aplastados en aquellas épocas por los alemanes, era por los rusos, o no aplastados, pero sí dominados. Entonces tenía pues esa vivencia en lo personal, como todos los que en aquel entonces vivían en los países del exbloque socialista, que no estoy satanizando ni nada, al contrario, tiene muchas cosas buenas, pero tenía esa vivencia, fue ingeniero naval, hablaba 5 idiomas. Recuerdo curiosamente que un día llegábamos a Rusia, precisamente andábamos ahí por su tierra, en una gira por Europa, y nos vieron con muchas cosas, una frontera en tren, ya saben que en Europa se usa más el tren, Sí. entramos cortos, y empieza el profesor a decirle al equivalente a la gente aduanero, le dice, señor, ellos son deportistas, le empieza a hablar en español, o sea, entre su chip, entre polaco y le tuve que pegar con el codo porque yo era el que estaba más cerca. Y dije, profesor, ¿está usted hablando en español? Ah, y del ruso, pero como pez en el agua. Entonces hablaba ruso, polaco, obviamente, inglés y bueno, español también.
¿Y qué tiene que ver eso con la pregunta si tuvo una influencia? Pues que él era una persona que se convirtió en entrenador o se dedicó a ser entrenador cuando antes del 68 invitaron a un grupo de entrenadores extranjeros, entre esos él, como un par de años antes de los Olímpicos del 68, y él se quedó. Y bueno, pues ahí formó la primera medalla olímpica, que fue en ese entonces llamado el Sargento Pedraza. Entonces, un hombre muy preparado, pero si lo tuviera que definir en pocas palabras, un formador no solo de atletas, un formador de seres humanos. A la postre lo comprendes mejor. Y yo tenía una pregunta, Carlos, que quisiera platicar. Bueno, en todo este entorno de deportistas de elite, digo, haber llegado a insertarte en este equipo de marcha mexicano con 2 campeones mundiales por delante, ¿cómo era el ambiente, sinceramente, dentro de dentro del equipo y sobre todo para los que iban arrancando como tú, que ya traían un buen vuelo, traían su talentito? O sea, ¿sí había un ambiente de equipo o se daban sus codacillos, Carlos? No, era una rivalidad fuerte, solo en lo deportivo, pero era tan competitivo ese equipo. Se llegó a decir que lo difícil era ser seleccionado en ese grupo de marcha donde estaban esos campeones, Canto, González, en su momento Bautista, Los Colín, etcétera, que se decía que si tú calificabas en el equipo mexicano ya tenías muchas posibilidades de tener un logro en el extranjero, y a veces hasta se puede ver exagerado, pero decía, si ganas tu plaza en el equipo nacional de marcha, tienes un lugar en los primeros fuera de México. Era muy competitivo, lo dijiste muy claro, bien, Pepe, que llegué a un equipo ganador. Entonces, cuando tú ya tienes, y creo que es en la vida, ¿no? Cuando tú ya tienes, llegar a la luna, perdónenme por mi analogía a lo mejor tan diferente, pero cuando el hombre llegó a la luna, seguramente nunca fue visto tan alcanzable como después de la primera vez, ¿no? Entonces, cuando yo estaba entrenando con compañeros que habían sido campeones mundiales, récords del mundo, medallistas olímpicos, tú dices, bueno, estoy con los buenos. Y la verdad que sí lo llegamos a pensar, pero la rivalidad de equipo todo eran jerarquías, todo eran jerarquías. En el lugar donde te sentabas, el lugar de estar delante del autobús o de la camioneta, era para los campeones. Entonces ya, cuando eras novato, atrás. El último en subirte eras tú. Entonces todo eso te lo ibas ganando. Las salidas a carretera, porque pues March es un lugar que siempre vas a las diferentes carreteras. Si era camioneta, no era autobús, y viajaban solo 8 o 10, pues te estabas tú así, las ganas, ¿no? O sea, ganarte un espacio en la camioneta del equipo de marcha olímpico era wow, y ya cuando ibas ahí decías, yo ya estoy aquí. Entonces, era muy competitivo, y aunque era un deporte individual, es un deporte individual, sí había en su momento también la otra parte, ya cuando íbamos a competir por México, pues era nosotros, el rival no está acá, ¿no? El rival éramos o eran los a vencer los mexicanos, ¿no? Pues yo Oye, veía que... Carlos, Perdón. perdón, adelante, Pepe. Roberto. Carlos, y aprovechando esta parte que comentas, cuando llegas a Barcelona en 1992, ¿tú ya traías como la idea o ya veías dentro de tus posibilidades que podías ganar medalla, o fue algo que se fue dando sobre la marcha? Ahora sí que literalmente sobre la marcha. Literalmente, no, sí, pues era ya un objetivo. Desde antes un objetivo, después se convirtió en meta. Tenía bien claro lo que era un objetivo, lo que era una meta. Ahora lo entiendo muy, muy bien. Fui 7º lugar olímpico en Seúl con 21 años, y creo que estar entre los 8 mejores del mundo era bueno, pero en un deporte donde eran reconocidos los primeros, afortunadamente, ¿no? Porque yo quedé 7º olímpico y no pasó nada, ¿no? Si en algún otro deporte algún mexicano queda en los primeros 10 lugares, es top 10, pues seguramente es reconocido. Entonces yo ya traía eso,
En 91 había sido campeón de la Copa del Mundo, le gané a los rusos. Esa vez fue en América, en San José, California. Tenía ya un trabajo y una estrategia y antes de una estrategia, un método trabajando para ello, ¿no? Y cuando Oye, llegas Carlos, ya al final ay, esa circunstancia de que ya estás peleando por la medalla, Carlos, eh, ¿en qué pensabas? ¿Pensabas más en desarrollar bien esa estrategia que ya tenías? ¿Pensabas más en tu familia? ¿Piensas más en todos los esfuerzos que si valieron o no la pena el estar ahí? ¿En qué se piensa en esos momentos como para poder dar ese pasito final, ¿no? Que a veces en el fútbol nunca se ha dado, pero que en ese momento tú como persona, como atleta individual, sí lo lograste. En qué pensabas, Carlos? Pues ahora fui descubriendo, me cuesta trabajo platicarlo sin no compartirles mi reflexión que tengo ahora. Creo que es más ilustrador. Hoy entiendo que hacía visualización, hoy entiendo que hacía una serie de afirmaciones positivas, hoy entiendo que sabía cómo me estaba hablando. La persona con la que más habla cada quien es con uno mismo. Siempre pregunto esto y dicen, con mi esposa, no, con mis hijos o con mi jefe, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Normalmente con la pareja. Y les digo, no es cierto, la persona con la que más habla uno es con uno mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Que en qué pensaba y cómo lo hice. Pues hoy reflexiono y es tan importante el cómo te estás hablando, qué me estaba diciendo. Por supuesto, sí o sí, el programa de entrenamiento estaba hecho al 100. Eso no era una opción no hacerlo, no era una variable, o sea, era sí o sí, ¿no? O sea, como el torero llega entrenado, hizo determinadas tientas, hizo determinado trabajo, pero a la hora de la lidia, pues él tiene que estar listo para lo que se le presente. O sea, no es una opción, el programa de entrenamiento tenía que estar hecho al 100%. Entonces, eso estaba, pero ahí lo que yo iba pensando, pues era momentos positivos, momentos ganadores, traer. Tú puedes ahora, tú puedes evocar esos pensamientos positivos que te den poder, que te fortalezcan y sobre todo que te ayuden, ¿no? Porque cuando el cansancio es extremo, en todos los deportes, pero en las pruebas de fondo, en las pruebas de resistencia se te presenta de una manera muy clara. Sí. Cuando tú estás con la fatiga extrema, es muy engañoso te puedes fácilmente empezar a autocompadecer. La fatiga es grande, entonces oh, estoy muy cansado, yo creo que ya hice un buen esfuerzo, pues sexto no es tan malo, estoy en los 6 mejores del mundo, y quinto pues está mejor, entonces empiezas a autocompadecerte. Pero Oh. esto, la mente te puede jugar una buena pasada, por eso lo importante que estás pensando, y bueno, pues yo hacía un trabajo de mi visualización que había hecho, evocaba momentos que me empoderaran, estaban ahí mis papás, recordaba a mi madre, recordaba a mi abuela cuando me estaba quitando todo la dermis del talón y cómo quedaba pelado así, y ella quería curarme, por supuesto, pero a lo mejor no era lo más correcto, y me ponían esa cosa morada que arde horrores, y decía, haz que valga la pena todo lo que pasaste, haz que todo lo que esos kilómetros que te metiste valgan la pena. Pero es un ejercicio, eso también se entrena, ¿no? Eso también se entrena porque a alguien le puedes decir, el otro día le decía perdón que ponga el ejemplo, le decía un triatleta, ¿y cómo estás? Te estaba platicando de él con eso, le estaba ayudando. Dice, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo te sientes para tu triatlón? Me dice, bien, entrenando muy bien y todo, ¿y cómo te sientes? Bien, dice, no, le digo, ¿en qué estás pensando? Pues nada más estoy pensando en que no vaya a ponchar o me caiga. Dije, uy, vamos. creo que hay 700 cosas mejores que puedes pensar, ¿no? Te está buscando, ¿no? Casi, casi. Enfocarlo de otra manera. Es correcto. Me da tanta emoción escucharte, Carlos. Yo creo que igual a ti, Pepe, porque Gracias, Roberto. eso es lo que buscamos reflejar, ¿sabes, Carlos? Lo comentábamos fuera del aire en el programa, ¿no? Esa parte donde yo creo que todo ser humano en sus proyectos, en su trabajo, en sus cuestiones personales, ¿no? A lo mejor de familia, de pareja, pues de pronto te cuestionas, ¿no? Y llegas a dudar de ti mismo, de si
tienes esa capacidad para salir adelante, pero yo creo que le acabas de dar hoy en el clavo, ¿no? De una manera muy ilustrativa para la gente que nos escucha, ¿no? El tema es cómo te hables y que tú mismo te la creas, ¿no, Carlos? Porque también eso es Totalmente, bien importante, ¿no? totalmente. Yo soy un convencido. Ahora el reto para mí es transmitir o transportar, más que transmitir, también transmitir con mucho gusto y cariño, pero transportar eso a mi vida diaria. Yo creo que el peor incongruente es el que se dice líder y se pasa la mitad de su vida diciendo lo que va a hacer y no ha hecho nada. Entonces, hoy yo trabajo porque lo que aprendí en el deporte, la metodología, el, el, la disciplina que requieres, el tener claros tus objetivos y tus metas, ahora cómo aplicarlo en la vida, ¿no? Y luego me llevo mi revés, porque les comento algo a mis hijos y me dicen, y tú ya lo hiciste, y seguro le pasa a todos los padres, ¿no? Entonces, atención, ¿no? Leía por ahí a un experto en esos temas que dice, no te preocupes por hablarles, te están viendo. Entonces, sí, y Muy ahora no buena, solo muy te buena. ven, te lo dicen, ¿no? No, hombre, Entonces, sí. sí, sí es hay, se necesitan muchos minutos, pero para definirlo en menos, yo diría que tienes que estar convencido en ti mismo. La clave del éxito podría ser esa, entre otras, el creer en ti. Y antes de eso, yo pondría que algo que es clave, y no se sorprendan, pero hay gente de nuestra edad que le pasa el saber qué quieres, el saber a dónde quieres llegar, parece casi hasta obvio o casi hasta tonto. Pues, ay, ¿cómo no vas a ver? No, es que hay personas que a los 50 años han vivido por como se les ha presentado, han vivido porque también por la necesidad de trabajar en lo que tienes que trabajar, pero cuando tú encuentras cuando tú sabes el por qué, cuando tú sabes lo que quieres, encuentras el cómo definitivamente, ¿no? Entonces es algo muy valioso saber qué quieres. Cuando tú sabes qué es lo que quieres, se te atraviesa lo que se te atraviese, es esto, ¿no? Leía una vez en un comercial de un banco, el banco en lo de menos, en el Estado de México, en Valle de Bravo, hay un lago muy bonito, entonces había un comercial de un banco, estaba un velero y en el pie de foto decía, para quien no tiene rumbo, nunca sople el viento a favor. Y se me quedó muy grabado, porque cuando tú sabes hacia dónde ir, pues es cierto. Qué bien dicho, ¿no? Esa frase que me robé de ahí. Para quien no tiene rumbo, nunca sopla el viento a favor. Creer en ti y saber qué es lo que quieres. Oye, Carlos, yo me quedé pensando en aquella voz que tú escuchabas en tus momentos de mayor éxito, pero hasta donde yo veo es que todos los seres humanos no escuchamos una sola voz, tenemos como varios Carlos, como varios Pepes, varios Robertos. ¿Cómo escuchar exclusivamente la que a ti te conviene? Y pues bueno, me supongo que es un tema que no es sencillo llegar a ello y muy a propósito porque vinieron más generaciones después de ti, Carlos, en la marcha y no todos fueron exitosos y muy por el contrario creo que se ha ido viniendo no solamente abajo algunos programas que fueron otrora exitosos en el deporte mexicano como la caminata, podemos hablar de muchos otros, pero ¿qué es lo que escucha el deportista mexicano y en general el mexicano? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué voz escucha? Pues mira, yo lo digo así, de una forma más práctica. El yo uno y el yo dos. Uno es el que, como dices, o sea, que claro lo tienen, Roberto, Pepe, el que te dice, no, ya no puedes, ya para qué te matas, o sea, ¿qué necesidad tienes? No, ve por lo que quieres, has trabajado mucho por ello. Bueno, pues como decía hace un momentito, eso también se entrena y también lo que vas haciéndolo, esto es cuestión de método. O sea, no existe ni existirá un método que sin entrenar de manera constante y permanente y practicando eso, si no lo haces, no existe un método que te dé resultado. No puede haber, ni en el tenis, ni en los toros, ni en la música. Un concertista de piano de primer nivel, me decía mi profe, es un loco. Digo, ¿por qué, profesor? Es un virtuoso. Dice, es un loco porque para ser un concertista de ese nivel, ¿sabes cuántas horas se pasa en el piano? ¿Cuántas, profe? De 5 a 6 horas diarias. Y lo piensas así, sí, un tipo que se pasa 6 horas en el piano está loco.
como está loco el tipo que se hace 230 kilómetros en una semana, como lo hacíamos nosotros, o el tenista Claro. que se pasa 4 horas, o el torero que recorre 100 kilómetros para ir a una tienda donde le van a poner una revolcada y se regresa todo mayugado, otros 100 kilómetros, pues sí están locos. Pero lo importante, creo yo, es cuando tú sabes, soy repetido en eso porque es importante, cuando tú sabes qué es lo que quieres, vas tras ellos. Y lo que decía de que se entrena es, creo que ilustra este ejemplo. Cuando tú te despiertas temprano y les ha pasado que pones una canción, o incluso ni la pusiste, pones el radio en tu auto, o lo primero que escuchaste, y esa canción la traes todo el día. Y a veces llegas a traer canciones en tu mente que ni siquiera te gustan, dices, ostras, ¿cómo traigo esta canción? Que bueno, que hasta te cae mal, pero se te quedó, porque ahí entra también el tema del subconsciente. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Y qué ves? Si lo entrenas, se puede también. Entonces, cuando evocas el yo ganador, cuando evocas el yo dos, como yo digo, bueno, pues de quién me quiero acordar, y no tengo recato en compartirles uno de mis estrategias. Yo una vez estaba entrenando en Bolivia, 4,000 metros, condiciones verdaderamente extremas, llevas al cuerpo humano al límite, incluso médicamente casi increíble, y en la mañana yo había escuchado, ustedes que somos adultos contemporáneos sí lo van a conocer, quién sabe los jóvenes, a Tracy Chapman, una canción que dice To Be Someone, Driving in a Fast Car, algo así. Entonces iba así, ¿qué ostras, qué hago aquí? Te lo preguntas, miente quien no lo reconozca. Quien diga que no. Quien diga que no. Sí, sí, sí. Y me acordé de esa canción porque la había escuchado esa mañana y dije, To Be Someone. Entonces ese se convirtió en uno de mis mantras. ¿Por qué hago esto? Por ser alguien. Por ser alguien. ¡Olé! Ole. ¡Olé, matador! ¡Olé, matador! Sí, sí, sí. Y todo este tema de desarrollo humano, Carlos, que se ve que tienes, pues, no solamente trabajado por tu etapa deportista, sino que se ve que has ido a tu interior, ¿no? Para poder recoger todas esas ideas que parecerían aisladas en algún momento de la vida. ¿Cómo es que hoy, vamos, está trabajando el deportista mexicano en ese sentido? Tú estuviste en áreas deportivas institucionales, tanto de gobierno como privadas. ¿Es fácil poder, no fácil, yo diría que esto pues nunca va a ser fácil, pero hay acceso, hay interés en llevar esta parte mental? Porque yo estoy convencido que en lo físico somos dedicados, tenemos talento, pero hay esta apertura para el tema mental. Empieza a mejorar mucho. La verdad que yo en mi época éramos muy empíricos y hasta ahora me di cuenta que hacíamos todo lo que les he platicado. Ya hay, iba a decir muchos, pero ya hay cercanos psicólogos del deporte. El Comité Olímpico tiene psicólogo del deporte o psicólogos. La CONADE también. Antes se veía como un lujo, ¿no? Y hay que entenderlo porque eran áreas que todavía les faltaba. Nos llevaban varios años. Hablo de esto y pienso en los españoles adelantados en estos temas. Yo recuerdo cuando era chaval, dicen por allá, que llegaba a las habitaciones de mis compañeros de España, porque somos rivales en la pista, en la competencia, pero con todos también tienes buena relación. Y yo llegaba y los veía con sus cascos, dicen ellos, ¿no? Con sus audífonos, cuando todavía era el cassette. Yo pensaba que estaban oyendo música y llegaban a despertarlos o a distraerlos. Dice, ¿qué estás escuchando? Y yo esperaba decir, que me dijeran el grupo o del momento, ¿no? Yo hasta dije, a ver cuál traen estos, ¿no? ¿Cuál es la de moda acá? No, eran sus cassettes de ese entonces, de precisamente de trabajo mental, de relajación, y eran las primeras veces que yo oía eso. Ahora ya lo tienen, ya está cercano, nuestros muchachos los tienen, falta más. El coaching juega un papel importante en esto. Por supuesto es importante la psicología deportiva, pero el coaching, siento yo, con mucho respeto para los psicólogos, algo un poquito más a la mano o más práctico. También hay especialistas, psicólogos del deporte, pero un coach o un psicólogo siempre es muy importante. Y ya afortunadamente se empieza a dejar de verse como lujo. Es como un mecánico en el ciclismo, quien no lo sepa, dice, pues como mecánico, si lleva al doctor, ya va.
pero es clave, es como el masajista, es clave, ¿no? Como decir, hay un mozo de espadas, pues es un lujo, pues no, no es un lujo, es parte importante de ¿qué hace un mozo de espadas, no? ¿Es un lujo, Roberto? No, 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 ¿qué no hace más bien, no? Porque además de vestirlo, son consejos, es tranquilizarlo, es motivarlo, es Exactamente. apoyarlo, ¿no? Todo eso. Creo que aplica Así el es. ejemplo, discúlpenme la analogía, pero creo que ilustra porque hay personas que a veces no se les da el crédito, no se ven y son muy importantes. Pero sí, Pepe, Roberto, el psicólogo, el coaching deportivo está mejorando, está creciendo. Y tú te has enfocado, Carlos, a dar soporte no solamente a deportistas, sino en general al ser humano. No sé si replicando el modelo de éxito que tú, como lo decías anteriormente, de manera empírica, pues fuiste forjando, ¿no? Pero que pues hace sentido de manera natural en una estructura, en un sistema. ¿Cómo es que ahora qué estás haciendo? ¿Cómo estás trabajando esta parte? Pues ahora sí que desde tu trinchera, Carlos. Mira, ahora me considero una persona muy afortunada. Soy un convencido que los que podemos trabajar en lo que nos gusta somos verdaderamente afortunados. Entonces ahora doy conferencias, soy conferencista del área de liderazgo, de motivación, pero haciendo mucho, contando mis vivencias, haciendo mucho el recordar lo que, cómo puedes tú aplicarlo de un entrenamiento o de una carrera deportiva a tu vida diaria. Por eso les decía que el gran compromiso es ser congruente. Entonces eso es un trabajo difícil y estoy cierto que cuando tú hay congruencia en cómo tú vives, puedes transmitir más. Entonces, ahora hago eso, tengo una certificación en coaching deportivo y entrenamiento mental, y yo creo que esto terminó abonando a las conferencias que, mira, me dicen algunos gerentes que nos contratan de todo, pero nos contratan mucho los que trabajan con su fuerza de ventas. Dicen, Mercenario, es que tú les dices cómo tienen que prepararse, cómo tienen que hacer su planeación, cómo tienen que establecer su estrategia y su plan de acción, y están satisfechos y están contentos, y nosotros se los decimos, pues sí, pero yo se los digo con el deporte, porque si, volviendo a las famosas analogías, si hacemos una analogía, para prepararte para alguna actividad, ¿qué es el entrenamiento deportivo? Es una planeación. Los atletas de buen nivel que nos preparamos para hacerlo de manera seria, te preparas mínimo cada 4 años. Es decir, tu estrategia, tu macrociclo, el grande, es de cada 4 años. Luego vas preparando cada año que hay panamericanos, que hay campeonatos del mundo, o año solo centroamericanos, después panamericanos. Entonces, toda esa planeación y luego la aterrizas a por día. Entonces, cuando tú haces todo esto, pues te das cuenta que es cierto, o sea, todo es cuestión de método y de planeación. Y algo muy importante que he aprendido es que la motivación es el botón de on, es el arranque, pero después de la motivación, que es bien importante porque dicen los expertos en estos temas, que ya cuando inicias algo, ya vas más allá del 50%. Pero la motivación es así, tiene un pico, una curva. Después de la motivación debe entrar la disciplina, y la disciplina duele. Entonces La ahí es donde consistencia. entra, sí, a todos, mentira quien diga que no te da flojera un día, es una Oye, falacia. Carlos, aportando a lo que comentas, decía Usain Bolt, Pepe, entrené 4 años para correr 10 segundos. Ahí está. Sí, Es sí, sí, eso, sí. ¿no? Justamente. Es eso, y Imagínate. tienes que tener muy claro tu porqué, y así vas a llegar. Pero sobre todo que después encuentras otras formas de resolverlo. El tema de, ok, te motivas, arrancas, es un gran inicio. La disciplina duele, pero ¿cómo? Con hábitos. Cuando empiezas a trabajar con los hábitos, el día que tienes flojera, pero haces tu rutina, yo tenía mi rutina o cábala, lavarme los dientes, lavarme la cara, asearme, aunque fuera a entrenar, era mi despertamiento. Cuando yo me veía al espejo, aunque fuera a salir a sudar y me veía limpio, güey, el día que me daba flojera decía, haz tu rutina, empieza. Hacía mi rutina. Cuando estabas, ¿sabes qué le estás diciendo a tu organismo? Hoy no hay chance de echar la flojera, ya iniciamos. Oye, espérame, no, flojéale,
no hay chance, ya iniciamos. Ahí te ves. Excelente. Fíjate que hay un punto de enganche, como dices tú, no solo en las ventas, sino en general, en todo en la vida. Y como decían también un poquito con las analogías, ¿no? Como los equipos orientales, sobre todo de construcción, se pasan más de 4 o 5 meses en la planeación de una obra. Ujú. Que normalmente tardarían 4 o 5 meses en ejecutarse en otros Fíjate nada más. y ellos la ejecutan en términos mucho más cortos, quizá de un mes, porque la planeación que ellos tuvieron para la ejecución les permitió hacer pues un impacto importante en lo que trabajan. Dime, Carlos, ahorita, ¿cómo es que la gente que quisiera, pues de alguna manera, llevar o replicar esta historia de éxito para sus equipos de Gracias, Pepe. para, pues para su grupo de ventas, no solamente para su grupo de ventas, quizá para una corporación o un grupo humano? ¿Cómo es que te pueden encontrar, Carlos? En mi correo cmercenario@hotmail.com, ahí está mi punto de contacto, cmercenario@hotmail.com. Y ahora pues tenemos que adaptarnos a todo y hemos estado haciendo como ahora conferencias virtuales. No es fácil, pero todo se puede y afortunadamente, fíjate, les comparto con gusto, sin ninguna arrogancia, que empezó con pocos llamados y ahora porque esta pandemia, vale la pena mencionarlo, lo estamos viviendo, nos ha llevado a lo básico, nos ha llevado a darnos cuenta que algunas cosas superfluas las puedes dejar afuera, que llegabas todo un día de trabajo a tu casa y un hola cortito a tu esposa, un hola muy cortito o casi nada a tus hijos, no existía. Y cuando te das cuenta de todo el tiempo que dejaste de pasar con ellos, cuando te das cuenta que lo superfluo se puede hacer a un lado, pero lo importante del día a día, cuando un momento normal lo puedes convertir en o como digo yo, cuando un momento ordinario lo puedes convertir en un momento extraordinario, te enseña. Entonces, afortunadamente me han estado convocando y son ahora la mayoría virtuales o como le llaman ahora mixtas, que vas con muy poca gente y bueno, pues lo demás ya en redes. Muy bien. ¿Tienes tus redes sociales, Carlos? ¿Tienes Twitter y tienes Facebook? ¿O dónde más te podemos seguir? Sí, en Twitter, en Carlos Mercenario 3, y así lo puse, pero sobre todo en el correo, Okay. Muy bien. cmercenario@hotmail.com, y bueno, en Twitter también, y bueno, pues ahí que está todo. Y yo quiero reconocerles que bueno que hagan este tipo de programas, porque muchas veces lo que hace falta es que no se vea inalcanzable. O sea, que cuando tú tienes una planeación, cuando tú tienes un hambre, un gusto por algo, si te trabajas de manera seria, lo puedes lograr, pero no lo pintan. O sea, hay que pintarle a los jóvenes que esto requiere trabajo, pero no que es inalcanzable, ¿no? Ahora queremos el fast en todo, ¿no? Si pierde 10 kilos en una semana, ¿no? Hombre, pues ¿cómo vas a perder 10 kilos en una semana si te tardaste 2 años en subirlos, ¿no? Entonces queremos todo rápido, pero cuando trabajas con una constancia y con una disciplina se puede. Yo creo, Carlos, perdón, y recojo mucho esto último que acabas de comentar, que tiene que ver con el trabajo, con la disciplina, porque hoy por hoy, sabes, todos los jóvenes están muy inmersos en redes sociales, escuchando muchísimos mensajes, pero con poca aplicación en la vida, que finalmente, pues los hechos son los que hablan por nosotros, ¿no? Y creo que Totalmente. es una invitación muy importante para que los jóvenes que nos estén escuchando y también los adultos que quieran trabajar con sus jóvenes entiendan que esto no es solamente un tema de motivación o de ver a algún influencer en los medios digitales, no. Es una metodología y tiene que haber un trabajo detrás y sobre todo en el caso de Carlos, no me queda la menor duda, un éxito que lo avale, que pues por supuesto hoy para nosotros fue un placer Al poder contrario. que nos hubieras compartido
pues todas estas historias, analogías y además también tu perfil taurino que compartes allá. Roberto, pedimos el programa, si te parece. Sí, así es, Pepe. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que, como dice Pepe, un placer platicar contigo. Carlos Mercenario, uno de los grandes deportistas de todos los tiempos para la historia del deporte en México. Y bueno, pues que dejó su huella a nivel mundial. Pero qué importante lo que hoy nos compartes, Carlos, porque créeme que recapitulando, haciendo un resumen, ese sueño de niño que después te la creíste y que después lo trabajaste y que en su momento cuando dudaste tú mismo te convenciste de que había que dar el estirón final, bueno, pues hoy en día es toda una realidad y por eso hoy estás compartiendo como un gran influencer toda esa historia de vida y ese éxito. Entonces, pues no queda más que agradecer, Carlos, que lo estés compartiendo. Qué bueno que lo comentas acá en Influencer, donde te puede buscar la gente. Y pues enhorabuena por esa enorme trayectoria y tu humildad, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, José, y muchas gracias, Roberto, que bueno que puedan acercar a su auditorio esos temas que vale la pena y pensar también que es divertido, ¿eh? No es disciplina, es esfuerzo, pero no es sufrimiento. Muy bien, pues vámonos. Así fue, vámonos. Esta fue una entrevista muy importante con Carlos Mercenario, un mexicano de oro. Muchas gracias por este espacio. Adiós a nuestra audiencia de influencers. Nos vemos.